Mike Van en Dunedain Yeorling, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la guerra de Eriador con detalle, una guerra que es sorprendente porque no se le da nunca mucha importancia ni es muy conocida, pero sin embargo es de gran trascendencia dentro de la historia de la Tierra Media. Empecemos hablando del nombre. Esta guerra pasa siempre tan desapercibida que no tiene un solo nombre con el que todo el mundo esté de acuerdo, sino que a veces se la llama Guerra de los Elfos contra los Orcos o Guerra de los Elfos y Sauron. Sin embargo, a mí me gusta llamarla Guerra de Eriador, dado que fue en Eriador donde tuvo lugar la contienda y además esto de Guerra de los Elfos contra los Orcos o contra Sauron es demasiado, digamos, vulgar, dado que podría confundirse con la Guerra de la Última Alianza o con cualquiera de las guerras que hubo durante la Primera Edad del Sol. Por lo que hace a sus contendientes es interesante por dos motivos. El primero es que en el bando de los elfos no hay ningún líder que sobresalga por encima del resto, y el segundo es que en esta guerra Sauron en persona era quien lideraba sus tropas. Por tanto, en el bando de Mordor tenemos a Sauron y a sus huestes, que eran orcos en su mayoría, y no se sabe si había otras criaturas aparte de ellos, mientras que por el bando opuesto tenemos a la gente de Lindon, liderada por Gil-galad, Círdan, Elrond y Glorfindel, a los de Eregion liderados por Celebrimbor y Celeborn, a los de Lórien liderados por Ambroth, a los enanos de Moria, liderados por Durin III, y a los Númenóreanos, comandados por el almirante Kiriatur. Vale, ahora vamos con los antecedentes, pero antes de empezar debo haceros una breve clase de geografía de la Tierra Media para que podáis situaros bien. Tras la destrucción de Beleriand, el oeste de la Tierra Media estaba dividido por dos grandes regiones, la que había al este de las montañas nubladas y la que había al oeste. La del este se llamaba Rhovanion y es allí donde habitaba la mayor parte de la gente, en el gran bosque verde, en Lórien y en los valles de Anduin. La del oeste se llamaba Eriador y estaba prácticamente deshabitada, tan solo había el reino de Eregion al lado de Moria y al oeste de todo, al otro lado de las montañas azules, existía el reino de Lindon al mando del rey Gil-galad. Pero salvo por Eregion y Lindon, la tierra de Eriador, a pesar de ser tan vasta, está prácticamente desierta. Antes de seguir, quiero dejar claro que hay una pequeña incongruencia y es que cuando Tolkien escribió esta historia que os contaré a continuación, tenía pensado que Celeborn y Galadriel tenían un hijo, llamado Ambroth, quien participaba en esta guerra, y esta concepción fue más tarde abandonada y Ambroth pasó de ser su hijo a ser el príncipe Sindar de Lothlórien, cuyo padre fue únicamente mencionado 3 veces, en 2 de ellas se le llamaba Amdir y en otras se le llamaba Malgalad. En conclusión, yo ahora os contaré la guerra de Eriador como si Ambroth fuera el hijo de Celeborn y Galadriel y las diferencias que puede haber con la versión de que Ambroth fuera príncipe de Lothlórien os las contaré al final del vídeo. Así pues, vamos con los antecedentes. Antes de que empezara la guerra tenemos a Gil-galad, Elrond, Círdan y Glorfindel en Lindon, y a Celebrimbor, Celeborn, Galadriel y Ambroth, su hijo, en Eregion. Los años y siglos de la Segunda Edad fueron pasando y Sauron, creyendo en su orgullo que los Valar, después de derrocar a Morgoth, se habían olvidado de nuevo de la Tierra Media, pensó en erigirse como nuevo rey supremo del mundo. Sauron vio que los hombres eran la raza más fácil de corromper para sus designios, pero sabía que los elfos tenían el mayor poder, y pensó en intentar pervertirlos a ellos. Así pues, tomó una nueva forma, hermosa y benévola, para que los elfos no pudieran sospechar de él, y empezó a moverse en el año 1200 de la Segunda Edad. Fue primero a Lindon, pero allí, a pesar de que no sabían quién era en realidad, tanto Gil-galad como Elrond desconfiaron de su aspecto y no le dejaron entrar. Sauron intentó ir también a Lothlórien, pero Galadriel, quien también desconfiaba de él, envió mensajeros para que no le escucharan y los elfos de Lórien obedecieron, y Sauron tampoco tuvo éxito allí. Sin embargo, Sauron fue entonces a Eregion, donde estaba la propia Galadriel, y a pesar de que ella sospechaba, Sauron sí que fue escuchado, puesto que Celebrimbor y los herreros de Eregion confiaron en él y en sus habilidades, puesto que Sauron, en realidad al ser un maya, era extraordinariamente más sabio que cualquiera de los elfos, y de él pudieron aprender muchos secretos. Por tanto, de los 4 grandes emplazamientos élficos que había en la Segunda Edad, sabemos que Sauron fue a 3 de ellos, pero que en 2 fue rechazado y solo en Eregion fue admitido. Nunca en ningún texto se menciona por qué Sauron no intentó también corromper a los elfos del Gran Bosque liderados por Orofer y Thranduil, ni, en caso de ir, por qué fue rechazado. Pero el caso es que Sauron estaba en Eregion y vio que Galadriel sería su principal oponente en aquel reino, de modo que entre los años 1350 y 1400 persuadió a los herreros de Eregion para que hicieran una revuelta contra Galadriel y Celeborn, una revuelta que tuvo éxito y Galadriel atravesó Moria junto a sus hijos Ambroth y Celebrian y residieron en Lothlórien, mientras que Celeborn se quedó en Eregion, pero siendo siempre ignorado y faltado al respeto por Celebrimbor y el resto de la hermandad de los herreros. En el año 1500, los herreros, instruidos por Sauron, alcanzaron la cima de su habilidad y empezaron a hacer los anillos de poder, y en el año 1590 terminaron los 3 anillos de los elfos. Sin embargo, estos 3 anillos no fueron forjados con ayuda de Sauron, sino que fueron hechos únicamente por Celebrimbor.
Mientras tanto, Sauron se fue de Eregion y volvió a Mordor, donde en el año 1600 forjó en secreto el anillo único en el Monte del Destino. Pero cuando Sauron se puso el anillo, Celebrimbor, a pesar de encontrarse a cientos de leguas de distancia, pudo percibirlo y se dio cuenta del engaño que había sufrido. Entonces fue a Lothlórien a pedir el consejo de Galadriel, quien le dijo que los anillos debían ser ocultados y no debían usarse. Celebrimbor le dio entonces el anillo Nenya, pero él volvió a Eregion y, haciendo caso a su consejo, envió los otros dos anillos a Lindon, a Gil-galad. Sin embargo, el resto de anillos de poder se quedaron en Eregion. Cuando Sauron se dio cuenta de lo que Celebrimbor acababa de hacer, montó en cólera y en el año 1693 declaró la guerra abiertamente y, congregando un monstruoso ejército, marchó hacia el oeste. Así empezó la Guerra de Eriador, una guerra que inició Sauron con el principal objetivo de conseguir y arrebatar todos los anillos de poder. 2 años después, en el 1695, Sauron invadió Eriador desde el sur, por lo que 4500 años después serían las tierras de Rohan. Cuando Gil-galad se enteró, no tardó en enviar mensajeros a Númenor pidiendo ayuda. En Númenor, el rey de aquel momento era Tar-Minastir, y cuando recibió los mensajeros envió como respuesta una enorme flota, pero esta flota se retrasó por algún motivo que Tolkien nunca aclaró y no alcanzó las costas hasta 5 años después. De modo que las fuerzas de Sauron entraron en Eriador y Gil-galad envió a Elrond con un ejército de Lindon hacia el sur. Sobre Glorfindel se sabe que participó en esta guerra, pero Tolkien nunca escribió cuál fue exactamente su papel en ella, de modo que a partir de ahora todo lo que diré sobre Glorfindel es una mera suposición mía, pero creo que lo más probable es que Gil-galad lo enviara junto a Elrond como su lugarteniente. Por tanto, Elrond y Glorfindel marcharon con un ejército hacia el sur, pero tenían mucho trecho por recorrer, de modo que Sauron giró hacia el norte y fue directo a Eregion. Estaba ya a punto de llegar cuando de pronto Celeborn salió del reino liderando un ataque tan eficaz que hizo retroceder a la vanguardia del ejército de Sauron, pero no al grueso del ejército, dado que las tropas de Mordor le superaban ampliamente en número, y Celeborn se vio obligado a retirarse, pudiendo así reunirse con Elrond y Glorfindel. Sin embargo, no pudieron volver a Eregion, dado que Sauron la rodeó, y su ejército era tan numeroso que era capaz de mantener el asedio a la vez que mantenía a raya al ejército unido de Elrond, Glorfindel y Celeborn. La defensa de Eregion estaba liderada por Celebrimbor, pero las huestes de Mordor terminaron penetrando y devastándolo y destruyéndolo por completo. Celebrimbor, desesperado, se enfrentó al mismísimo Sauron en la entrada del edificio donde se encontraban los objetos creados por los herreros, pero fue derrotado y capturado con vida. Allí Sauron encontró los 9 anillos, pero como no estaban ni los 7 ni los 3, torturó a Celebrimbor, quien finalmente le reveló dónde estaban los 7. De los 3 anillos, sin embargo, Celebrimbor no dijo ni una palabra, entonces Sauron le mató, pero llegó a la conclusión de que los 3 anillos tenían que estar por fuerza en poder de Gil-galad y Galadriel, que eran los 2 Noldor más importantes que quedaban vivos en la Tierra Media. Envuelto en una cólera sin precedentes, Sauron volvió a la batalla, llevando como estandarte el cadáver de Celebrimbor acribillado por flechas colgado sobre una larga pértiga. Marchó contra el ejército de Elrond, Glorfindel y Celeborn, donde se encontraban no solo las tropas de Lindon, sino también todos los supervivientes de Eregion que habían podido huir de la tragedia. Sin embargo, no eran suficientes como para resistir el ataque de Sauron. Se habrían visto en verdad en sumo peligro si no fuera porque las huestes de Sauron fueron atacadas desde la retaguardia, puesto que Durin envió una fuerza de enanos de Moria y con ellos llegaron los elfos de Lothlórien liderados por Ambroth. Gracias a eso, Elrond pudo replegarse hacia el norte y fue entonces cuando fundó Imladris, también llamado Rivendell, junto con Glorfindel y Celeborn. Sauron abandonó la persecución de Elrond y se volvió para enfrentar a los enanos y a los de Lórien, pero ellos se retiraron al interior de Moria, donde las huestes de Sauron no pudieron entrar. Allí fue cuando comenzó el gran odio que tendría Sauron hacia los enanos de Durin, y a partir de entonces todos los orcos fueron comandados a atacar a los enanos siempre que tuvieran ocasión. La destrucción de Eregion se había llevado a cabo en el 1697 y ahora, 2 años después, en el 1699, Sauron se había alzado con el control de todo Eriador. Dejando Lothlórien para más tarde, decidió ir directo a Lindon, donde creía que podría encontrar a uno o más de los 3 anillos, de los elfos. De modo que fue hacia el noroeste, arruinando y saqueando las tierras a su paso, pero se vio obligado a dividir su fuerza, puesto que sabía que Elrond podía atacarle desde detrás, de modo que dejó a un fuerte destacamento en la retaguardia para contener a los que había en Rivendell. Sauron se encontraba ya en el río Lund, donde Gil-galad y Círdan estaban haciendo una desesperada defensa de los puertos grises, cuando en aquel preciso momento, en el año 1700, llegó la gran armada de Númenor. Tan grande era aquella flota y tan numerosos eran sus soldados que las huestes de Sauron fueron derrotadas y obligadas a retroceder hasta Sandford.
Allí se desarrolló una tremenda matanza en la que Sauron de nuevo fue derrotado y expulsado hacia el sureste. Sus tropas llegaron entonces a Zarba, donde recibió nuevos refuerzos que se le unieron desde el sureste. Pero allí fue atacado de nuevo desde la retaguardia, puesto que el almirante Kiriatur había hecho desembarcar a una parte de su armada en el puerto numenoreano de Londaer. Entonces se libró la batalla del Goathlo, en la que Sauron fue del todo derrotado y él mismo solo pudo huir por los pelos con únicamente su guardia personal y se retiraron hasta Mordor. Esto ocurrió en el año 1701 de la Segunda Edad. Por lo que hace al ejército de Sauron que había dejado para defenderse de Rivendell, se vio atrapado entre el ejército de Elrond, Glorfindel y Celeborn y el de Gil-galad y Círdan y fue totalmente aniquilado. De este modo, Eriador fue limpiada por completo de todos los enemigos, pero había quedado en ruinas. Como veis, pues esta guerra fue absolutamente importante, dado que en ella no solo sucede la destrucción de Eregion, sino también la fundación de Rivendell, el comienzo del odio de Sauron hacia el pueblo de Durin y la obtención por parte de Sauron de todos los anillos de poder menos los 3 de los elfos. Además, esta guerra agrandó también el odio que Sauron profesaba hacia los Númenóreanos, dado que había sido derrotado por ellos cuando ya tenía la victoria casi al alcance de la mano. A raíz de esta guerra, los de Númenor, por su parte, empezaron a construir puertos permanentes en la Tierra Media, los más importantes de los cuales fueron Pelargir y Umbar. Por lo que hace a Sauron, una vez de vuelta a Mordor, entregó los 9 anillos de poder a los hombres y los 7 a los enanos, salvo el anillo de Durin, que había sido entregado por Celebrimbor antes de la guerra. Durante los siglos posteriores, Sauron se volcó en cuerpo y alma a corromper a los hombres que había al este y al sur de la Tierra Media. Por lo que hace a Ambroth, como ya os he dicho antes de escribir este texto, Tolkien tenía en mente que fuera el hijo de Celeborn y Galadriel, pero esa idea fue abandonada tiempo después, teniendo en cuenta pues la nueva versión, que era que Ambroth fuera el hijo del rey de Lórien. Es posible que Ambroth no hubiera aparecido en toda esta guerra y que en vez de eso Galadriel simplemente huyera a Lothlórien con su hija Celebrian, y que más tarde, cuando los elfos de Lothlórien atacaron a Sauron junto a los enanos, fueran liderados por el padre de Ambroth, no por el propio Ambroth. Pero todo esto es una suposición mía y no sabemos cómo Tolkien lo había hecho si lo hubiera reescrito. Bueno chicos, pues aquí termina el vídeo sobre la guerra de Eriador. Sobre la última encuesta, como veis, ha ganado ahora sí Tom Bombadil. Anda que para luego os quejéis, ya os vale. Sobre la siguiente encuesta es sobre razas. Aquí tenéis las opciones: los Beórnidas, los Olifantes o Mumakil, las Bestias Aladas y los Muertos del Sagrario. Las 4 opciones son cosas sencillas, rápidas de hacer, así que en ningún caso os esperéis una gran explicación o un super vídeo, porque la verdad es que las 4 son cosas bastante sencillas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, and may the stars shine upon your faces. Un saludo a todos, chavales.